Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados. Te damos la bienvenida, que te pongas cómodo. Te damos las gracias por estar siempre pendiente de lo que estamos subiendo y suscribirte al canal y darle siempre like. Amén. Dios te bendiga. Corre a ver el capítulo de la semana pasada porque es un mensaje de mucha bendición para tu vida. Pero esta semana el tema está interesante. Explícalo tú. Sí. Bueno, la semana pasada estuve viendo una prédica y pues el Señor me dijo, de esto es lo que vamos a hablar. Y el capítulo de hoy tiene por nombre Quema tus barcos. Y es una historia, amor, de un descubridor español que se llama Hernán Crespo, que pues él viaja hacia México queriendo descubrir México. Y él junto con llegar se hace famoso por un pensamiento que dijo, o unas palabras que él dijo que es: quemen los barcos, quemen las naves. Él lo que quiso decir fue como que vamos a quemar porque no vamos a volver de donde venimos, sino que vinimos para quedarnos. Entonces... Wow, un hombre con decisión y determinación. Sí. Y creo que es así como muchas veces nosotros debemos ser con el Señor. Como muchas veces no, como siempre debemos ser con el Señor. Determinados a avanzar en este camino. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuáles son esas naves que tú, que yo tenemos que quemar, que tenemos que tomar la decisión de decir, esto no me puede hacer volver al lugar de donde el Señor me ha sacado? Sí, yo creo que también todo lo que tiene que ver con el Señor nos trata de siempre de dejar algo. O sea, siempre tenemos que quemar algo con el Señor para seguir avanzando. Para lo nuevo. Sí, para lo nuevo, para depender totalmente de Él, que es lo que Él quiere. Y pues sí, yo creo que esa es la pregunta, amor, ¿no? ¿Qué es lo que te impide que no recibas lo bueno de Dios o lo nuevo que Él tiene para ti? Como que es lo que te motiva a querer volver al pasado y no a continuar hacia adelante. Y pues yo quiero leer un versículo que se encuentra en Filipenses 3, del versículo del 13 al 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto fue el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Y de verdad que es algo que me llama mucho la atención, amor, porque si te pones a ver, él habla como que dejando ciertamente mi pasado. Amén. Que tenía un pasado bien oscuro. Y él decide dejar su pasado atrás y extenderse. Y yo cuando escucho la palabra extenderse, tiene que ver con un esfuerzo que yo estoy haciendo. Y algo que me está costando, que me tengo que extender hacia adelante, como quien dice, estirar hacia adelante. Pero que allá adelante hay algo que es bien interesante, que es el llamamiento de Cristo Jesús en nuestra vida. Sí, ese versículo que nombras creo que es maravilloso porque es una invitación para todos nosotros como creyentes de que debemos ir a la acción. O sea, no basta con creer algo si no voy a ejecutar, si no voy a decir, ok, ahí dice, lo está diciendo el apóstol Pablo, dice, no pretendo que lo he conseguido todo, no pretendo decir que ya llegué a la meta, pero he tomado una decisión y es dejar mi pasado atrás y avanzar en lo nuevo que el Señor quiere entregarme. Y creo que eso debemos ser nosotros constantemente, evaluarnos. Yo estoy retrocediendo porque es muy fácil retroceder si realmente no te alimentas de la palabra de Dios constantemente. Si ves a Dios como un Dios que es ocasional, que va a estar para ti en los momentos donde tú consideras que tú solo no puedes, pero ya luego que esa situación, digamos, de alguna forma sales de allí, se te olvida cuál fue el Dios al que oraste, se te olvida cuál es el Dios al que le sirves, cuál es el Dios que te despierta cada día. Entonces creo que debemos ser como Pablo, como nos está dejando, es una instrucción para nosotros como la Iglesia de Cristo, de decir, yo debo quemar mis barcos, yo debo dejar mi pasado atrás y entender que en el Señor todo es hecho nuevo. Sí, y mientras estás hablando, dijiste algo que es totalmente clave, que es algo que nos pasa, a mí en un momento me pasó, creo que nos pasa, es normal que nos pase, y es que si no leemos la palabra no vamos a poder reconocer cuáles son esos barcos que el Señor nos pide quemar, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo decías mientras estabas hablando y es que buscamos al Señor, el Señor nos levanta a orar, estamos pasando por una situación difícil, se me acaba el matrimonio, no tengo trabajo, no tengo dinero, pero tan pronto eso llega a mi vida de nuevo, ya me vuelvo a ir otra vez y es que dejé el barco allí en la orilla. Entonces cuando yo voy a buscar lo que necesito, me voy a devolver al lugar de donde el Señor me ha sacado, porque el Señor permite que la situación pase para que tú vayas a esa orilla, que es Él. Amén. Para que tú vayas de ese lado de la isla donde solamente está Él, pero para que quemes tu barco y te quedes allí a convivir con Él y no tengas que retroceder al pasado donde ya el Señor te ha sacado. Sí, sabes que mientras te escucho, viene a mí un pensamiento. Esto es algo que llevo mucho tiempo. Bueno, ya lo creo con todo mi corazón, pero justamente ahorita mientras te escuchaba lo recordaba. Y es el hecho de que todos nosotros tenemos
de creación, un vacío en nuestro corazón que solo lo puede llenar Jesús. Pero hasta que nosotros no tomemos la decisión de quemar esos barcos o esas cosas momentáneas que nos hacen sentir llenos, plenos, o que creemos que eso es lo que nos da la felicidad y el gozo, siempre vamos a tener, como tú dices, esa segunda opción, ese segundo plan de algo que no necesito a Dios todo el tiempo. Yo tengo una relación con Dios, pero realmente no pasas tiempo con Dios. Entonces, sí debemos entender que al momento de nosotros meternos con el Señor, tiene que haber una decisión radical de nosotros, de decir, esto es lo que yo quiero vivir. Y debemos entender algo, que eso es algo que nos juega en contra muchas veces. Creemos que el estar con Dios significa que si el pasado quiere tocarte la puerta o viene un pensamiento, entonces no, es que ya yo no sirvo para esto. No, porque como lo dice el apóstol Pablo, es una decisión constante hasta que ya como que la cosa calma. Es una decisión constante de que cuando venga algo que te quiera hacer retroceder, tú miras y tú dices, pero es que ya yo quemé ese barco. O sea, ya yo no tengo cómo montarme y volver allí. ¿Por qué? Porque tus pies van a estar en tierra seca, que es el Señor Jesucristo, en tierra firme, que es Él. Solamente en Jesús nosotros podemos tener firmeza porque Él es la roca, lo dice la palabra. Todo lo que tú edificas sobre la palabra, sobre Jesús, va a ser firme. Salte de ahí y vas a estar en tierras movedizas, allí donde ves que las cosas son inestables, que un día tu matrimonio puede estar bien, pero si no eres constante, si no tienes a Jesús en tu corazón, pues vas a querer volver o las situaciones de la vida te van a llevar a volver del lugar donde Él te ha sacado. Amén, amén, amén. Y así es. Nosotros fuimos diseñados todos con un pequeño huequito en nuestro corazón que solamente puede ser llenado por Amén. nuestro Señor. Y pues muchas veces no sabemos con qué, no sabemos cómo. O sea, porque no sabemos que tenemos ese espacio allí y pues nos vamos a encargar de llenarlo con cosas del mundo, ¿no? Así es. Y ahí es donde construimos una gran variedad de barcos de todos los tamaños, Así de es. todos Así pequeños, grandes, medianos. Y pues yo creo que hay algo que es bien interesante y es la vida de Salomón. Y a mí la vida de Salomón, cuando nos detenemos a ver la vida de Salomón, de verdad que me llama mucho la atención, amor, porque Salomón es el personaje bíblico que nos muestra que buscando todos los placeres de la vida, todas las cosas de la vida fuera de Dios, buscando llenar ese huequito con todos los placeres de la vida que no está Dios y ver cómo su vida, dice la palabra, que él aborreció su vida. En algún momento dice el libro de Eclesiastés que él todo lo que sus ojos vieron, todo lo que sus ojos desearon, él lo hizo. Entonces, él trató de llenar ese espacio de su corazón con todas las cosas del mundo y pues él no encontró más que infelicidad, porque todo parecía que lo tenía todo, pero no tenía todo, porque con Dios podemos no tener nada, pero con Él lo tenemos todo. Y muchas veces sin Dios podemos tenerlo todo, pero sin Él no tenemos nada. Y es bien importante verlo de esa forma siempre. Sí, y así podemos ver cómo el pecado empieza siendo algo tan pequeño. Tú empiezas a pecar y no vas a comenzar desde lo más grande, tú empiezas con lo más pequeño, pero ya luego eso no es suficiente. O sea, ya eso te complace un tiempo, pero necesitas más. Y es allí donde ves que te vas aumentando los niveles, ¿ok? Vas llegando a hacer cosas que tú decías, o sea, ¿cómo me metí en esto? ¿En qué momento llegué a esto? Eso puede ir en mentiras, eso puede ir en infidelidades, eso puede ir en robos, en situaciones que tú dices, ¿cómo yo llegué a tanto si empecé por aquí? O sea, era algo pequeño lo que hacía. ¿Pero por qué? Porque ese vacío, esa llenura, solo tiene nombre. O sea, solo hay alguien que la puede llenar y es Jesús. Y es ahí donde tú dices, sí, a veces estamos en situaciones difíciles, a veces hay una enfermedad, pero si tienes a Jesús, tú tienes paz. Lo tienes todo. Es allí donde tú dices, realmente lo puede llenar todo. Yo quiero traer un versículo que tengo aquí, que es uno de mis favoritos. Por mucho tiempo el Señor me ha ministrado y me da esperanza a través de este versículo y lo he visto cuando le creo, lo he visto cuando confío en su palabra, lo he visto cuando leo la Biblia y veo sus promesas y me ha demostrado que esta palabra es real. Y es Jeremías 29:11 porque dice que Él conoce los planes que tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal, con el fin de darnos un futuro y una esperanza. Y es una palabra que me encantaría que te puedas llevar este día a tu casa, que no solamente te la lleves en tu mente, sino que analices qué te quiere decir el Señor con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque Él conoce los planes que tiene para tu vida y para la nuestra. Pero muchas veces nosotros en el afán de querer hacer las cosas a nuestra manera, que sean los planes porque nos planificamos y ni sabemos cuántos años tendremos en esta tierra y planificamos a largo plazo. Pero no nos damos cuenta que los planes del Señor siempre van a ser mejores que los nuestros. Ahora, ¿cómo conocer los planes del Señor? ¿Cómo sé yo qué quiere Dios con mi vida? Solamente pasando tiempo con Él, leyendo la Biblia, escuchando la voz de Dios para ti.
porque caemos en el error de comparar qué está haciendo Dios con aquella persona o qué hizo Dios en el pasado conmigo y no nos extendemos a lo nuevo que el Señor quiere darnos. Sí, yo creo que es muy interesante y bueno, el versículo de Jeremías de verdad que podemos ponerlo en varios contextos de nuestra vida y siempre nos va a hablar de una forma diferente porque Amén. es así, el Señor tiene planes grandes no solo con nosotros, sino también contigo, con toda persona que tú le vas a compartir este mensaje, también tiene planes Amén. grandes para él y pues tenemos que conocerlos. Y esta mañana yo le contaba a mi esposa sobre un sueño que había tenido y es de la importancia de que nosotros leamos la Biblia. Y es que tenemos que leer la Biblia porque si no, no vamos a reconocer qué es lo bueno. ¿Cuál es esa esperanza que el Señor no tiene? No vamos a saber hacia dónde vamos. Y por eso es que es tan importante, como dice su palabra, meditar de día y de noche en la palabra del Señor. Es allí donde vamos a poder crecer. Es donde vamos a poder aprender y es donde Amén. vamos a saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Cuál es su voluntad en nuestras vidas? Que muchas veces rechazamos la voluntad de Dios porque, aunque su palabra dice que es buena, agradable y perfecta, para mí muchas veces no lo es porque no es lo que yo quiero. Y pues diciendo esto, volviendo al tema de los barcos, yo sé que si te haces una pregunta ahí donde tú estás y tú dices, ¿cuáles serán esos barcos que el Señor me está pidiendo que queme? Y te toma un segundo pensar y decir como que es que no sé si tengo alguno, no sé si tengo otro, pero yo sé que el Señor te va a mostrar cuáles son esos barcos. Ahora, lo importante es que tú puedes decir como que, ¿cómo hago para poder quemar esos barcos? Es que he intentado, pero no he podido quemar estos barcos. Y es que si esos barcos te están costando quemarlos, es porque tú realmente estás rompiendo con maldiciones generacionales que hay en tu vida. Si esto te está costando, porque si fuera fácil, ¿verdad? No todo el mundo lo haría, pero en este caso, si te está costando quemar esos barcos, es porque tú estás rompiendo con maldiciones generacionales, porque tú dirás, no, pero es que hay otras donde ya he mejorado y hay otras donde sí he podido cambiar, porque ya el Señor pasó por esa área de tu vida, porque ya el Señor estableció un nuevo patrón de vida para tus generaciones. Pero cuando tú dices, bueno, mira, esto es un barco que por mucho tiempo yo he tenido, he sido un hombre grosero, no he podido llevar el liderazgo de mi hogar, no he podido ser el esposo que mi esposa se merece, no he sido el hijo de Dios, siempre he creído que en mi fuerza voy a poder lograr todo. Y Señor, yo quiero presentarte este barco y que tú me ayudes. O sea, el Señor te va a ayudar a quemar ese barco y te va a respaldar porque tú solamente tienes que tomar la decisión y reconocerlo. A mí me pasó, amor. Yo por mucho tiempo, cuando pasábamos por nuestro proceso, yo recuerdo que Andrea siempre me decía, Leo, ¿hasta cuándo? Y yo, con mi vida no te metas, quédate tranquila, ya no pasa eso. Pero llegó un momento en que el amor del Señor me alcanzó. Y fue allí cuando utilizó a mi esposa y me volvió a hacer una pregunta que tantas veces que me la había hecho mi esposa. Y pues ahí yo dije como que sí, esto es un barco. Y ahí yo reconocí que era un barco. No sabía que era un barco en ese momento, pero sí dije como que yo soy esclavo de esto. Y cuando tú tomas esa decisión y lo reconoces, eso es lo que necesita el Señor para fortalecerte. Sí, amén, totalmente. Si en este día tú te quieres preguntar cómo se identificar yo qué es un barco, ya tú le has dado varias, digamos, características, pero creo que una muy importante para cada uno de nosotros es ver qué nos impide poner a Dios en el primer lugar. Todo lo que ocupa el primer lugar de tu vida, eso realmente es lo más importante. Es tu barco, es tu Dios, es lo que te anima cada día, lo que te motiva para vivir. Entonces, sea lo que sea, mira, incluso esto es tan... Con Dios debemos ser tan radicales que ni siquiera tu matrimonio puede tener el primer lugar por encima de Dios, porque Dios tiene que ser tu todo para que todo el resto a tu alrededor funcione de la forma correcta. Me gustaría compartir como algunos consejos que yo creo que pueden servir al momento de tomar decisiones, de decir, ok, ya yo sé cuál es mi barco, pero ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué cosas se hace o qué cosas les han funcionado a ustedes para quemar esos barcos? Y creo que la principal es tomar la elección de decir, yo quiero vivir la vida que Dios quiere para mí. Es decir, tengo que poner a Dios en el primer lugar de todo. ¿Qué implica eso? Implica que yo debo ser persistente en ir a la iglesia, que la iglesia no es solamente cuando yo puedo, cuando el trabajo me deja, cuando la gente, cuando los amigos, no. Es que la iglesia es primero, yo quiero alimentarme de la palabra de Dios porque dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios y tú escuchas la palabra de Dios en la casa de Dios. Entonces debe ser intencional en pasar tiempo en la iglesia, en ir, en ser constante contigo, no lo hagas por cumplir con nadie.
Tu pastor no va a dejar de ser el pastor de la iglesia porque tú vayas o no. Tu esposa, si es una mujer que cree en el Señor, no va a dejar de orar porque tú vayas o no. Más la estás llevando a orar, igual en el caso del hombre. Pero debemos ser por nosotros. Otra cosa, busca apartarte del pecado. Yo creo que hay situaciones donde ya sabemos que no está bien, que no es lo que Dios quiere. Ya lo identificamos como un barco, pero es que todavía me da pena con mis amigos. Pero es que, ¿qué van a pensar? Van a decir que ahora soy fanático, pero es que todavía no sé si yo quiero o no. Tienes que ser radical. Si tú ves que hay algo que te cuesta, apártate de eso. Apártate, o sea, no te creas tan, digamos, tan fuerte, tan autosuficiente para decir, no, yo puedo vencer esto, yo puedo seguir en las mismas situaciones, porque yo ahora, como tengo a Dios en mi corazón, yo voy a poder vencer esto. No, dice la palabra que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces nosotros debemos buscar, ok, me voy a apartar de esto, yo quiero tomarme un tiempo para alimentarme de la palabra de Dios, para ver realmente hacia dónde me está llevando, y ya luego tomarás decisiones con respecto a qué se queda o qué no. Sí, lo hemos dicho un montón de veces, ser intencional. Eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. El Señor siempre ve ese esfuerzo. El Señor sabe cuando nosotros no queremos. Amén. El Señor sabe cuando nos cuesta, pero Él nos honra cuando nosotros hacemos por obediencia. Porque de creer todo el mundo cree. O sea, creer en Dios todo el mundo cree y tiene que ver con lo que estás hablando. Es fácil creer en Dios. O sea, es fácil, hemos visto milagros, sin el que no ha visto un milagro ha escuchado de un milagro, ha visto un milagro cerquita, el que no lo ha presenciado en su cuerpo lo ha visto de un familiar, ha visto sanación y bueno, y pare de contar. Pero el ser obediente, amén, ahí es donde están los 3 puntos suspensivos. El ser obediente a la palabra de Dios, donde te dice, mira, es que me tengo que apartar de esto que me gusta tanto, y sí, ahí es donde que, ay, esto me cuesta. Pero cuando nosotros decimos, Señor, es que es por ti, porque yo no quiero dejarlo, yo no quiero dejar el pecado. Yo quiero seguir en lo que estoy, pero yo sé que tú tienes algo más para mí, como le decía el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Tú tienes algo para mí, yo me voy a extender hacia esa meta que tú tienes para mí. Y ahorita mi esposa y yo conversábamos sobre otro pensamiento parecido y fue el de Alejandro Magno. Y esta es otra característica que tienes que anotar allí con respecto a tus barcos. Dice la historia que él va a una guerra que se dio en lo que viene siendo hoy en día Irak. Y él dice que él llegó y cuando ven al enemigo, el enemigo lo superaba 3 veces en tamaño. Y él lo primero que hizo, él ni corto ni perezoso, se bajó y le dice a la gente, vamos a quemar el barco. Le dice, mira, nosotros no tenemos cómo volver a casa en nuestros barcos. O sea, si los quemamos no tenemos cómo volver y nada más podemos volver por agua. Ahora nosotros vamos a matar a ellos y vamos a volver en los barcos de ellos. Entonces dice la historia que ellos ganaron esa guerra. Entonces yo digo como que uno lo ve y dice como que, pero ¿cómo pudieron hacerlo, no? Y es esa convicción de saber que si yo hago, que me estoy enfrentando a una montaña tan grande que digo, yo no voy a poder pasar por esa montaña. Y es que yo no puedo creer. Es que yo no creo que mi esposo se va a restaurar. Es que yo no creo ver un hombre de Dios. Es que yo no creo ver una mujer de Dios. Yo no creo que poder recibir lo que Dios tiene para mí. Pero cuando tú dices, mira, por más grande y difícil que se vea, yo voy a quemar mis barcos y yo voy a irme hacia allá y voy a pelear y voy a buscar lo que tú quieres para mí y el Señor te va a respaldar. Amén. Porque ahí tuvo que haber un respaldo ahí de esa forma, de esa convicción y así es que quiere el Señor. Totalmente. Que nosotros tengamos esa convicción. Mira, parece que no puedo porque la mente de nosotros es finita. Nuestra mente, hay veces que queremos llevar a Dios al nivel de nosotros en nuestra mente y decirle, Señor, pero es que mira, si ellos son 3 veces más grandes que nosotros. O sea, tú no piensas como yo pienso, pero el Señor no piensa como nosotros pensamos. Amén. Porque si no, ¿qué sería de nosotros si el Señor pensáramos como nosotros pensamos, amor? Totalmente. Me encanta eso que estás compartiendo porque definitivamente creo que ese es el nivel, lo mínimo que el Señor se merece que nosotros podamos creer de Él. Y viene a mi mente la historia del pequeño rey David y Goliat. Y es ver cómo en esos momentos, si nos trasladamos a esa historia, era tal cual. O sea, tengo un enemigo 3 veces, quizás cuántas veces mayor que yo. Goliat era un gigante. Y muchas veces nosotros vamos a enfrentarnos a situaciones que realmente en lo humano nos sobrepasan, que son gigantes, que tú dices, ya, o sea, para mí es imposible, es algo que llevo mucho tiempo luchando, todas las circunstancias me dicen que no, yo no tengo las capacidades, no puedo con esto, me dieron un diagnóstico, mi matrimonio ya estamos firmando un divorcio, ya quién nos lleva para atrás. Pero déjame decirte que cuando tú tomas la decisión de quemar tus barcos y decir, de aquí no me mueve nadie y no lo voy a hacer sola porque lo voy a hacer contigo, Señor, porque creo que solamente tú eres el único que me puede llevar al lugar correcto, tú vas a ver la mano y el respaldo de Dios. Debemos entender que las cosas de Dios se trata de obediencia, de resistir, de perseverar en su palabra y de creer que eso que Él te ha dicho
esa promesa que Él te ha dado la va a cumplir. No abortes, no abandones el proceso por el temor al gigante que estás enfrentando. Porque créeme que por encima de cualquier gigante que tú puedas pasar está el poder del Señor y no hay nadie, absolutamente nadie que pueda contra Él. Yo quiero mencionar este versículo que está en Lucas 9:62 y dice: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me encanta, creo que va de la mano de lo que estamos hablando justo ahora. Básicamente es el arado, el terreno donde se tiene que limpiar, se prepara la tierra para lo que se va a sembrar, para lo nuevo. Pero dice aquí algo muy importante: nadie que pone la mano, ya estás en el arado, o sea, ya estás empezando, digamos, a preparar el terreno para lo nuevo. Pero si miras hacia atrás, si vuelves a tu pasado, lo que pudo ser, lo que yo iba a hacer, lo que me gustaba, de dónde vengo, porque no puedo, la razón que sea, no estás listo para lo nuevo que el Señor quiere darte. Entonces, quema eso, cree en lo nuevo del Señor, recibe lo nuevo del Señor y suelta todo lo que pasó. El Señor lo puede hacer todo nuevo, pero la primera persona que tiene que creer esa verdad eres tú. Nosotros ambos, cuando decidimos servirle al Señor, y en esta área del matrimonio, que es lo que más hacemos, ¿no? Porque de eso habla nuestro testimonio de la restauración que vivimos como matrimonio. Y pues nosotros, ahora que mentoreamos otros matrimonios, hemos visto cosas sorprendentes. O sea, porque el Señor no nos deja sorprender ni siquiera a nosotros. Nosotros hemos visto situaciones donde decimos como que, wow, aquí esto está difícil. Pero a la misma vez tenemos esa esperanza, porque lo hemos vivido, amor, de lo que es tener convicción de hacer lo que el Señor nos pide hacer. Y hacerlo no porque queremos. Y si no te cuesta, es porque entonces probablemente no es el camino correcto. Y pues hemos visto tanta restauración, hemos visto tantas cosas lindas, tanta reconciliación cuando parejas deciden quemar sus barcos y continuar hacia adelante. Cuando hay parejas que dicen, ya yo no lo soporto, yo no lo quiero. Y hemos visto cosas que, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, nosotros la hemos experimentado en un corto tiempo. O sea, en un corto tiempo haciendo esto, podemos ver como que la mano del Señor es tan poderosa que no hay nada que se ponga delante de Él que lo pueda parar. Porque es el miedo que te paraliza a ti, pero el miedo no paraliza al Señor. Así es. Entonces, muchas veces el miedo viene a nuestras vidas y nos congela y luego no podemos ver, porque como lo decía anteriormente, Alejandro Magno veía que el enemigo era 3 veces más grande que él, pero eso no lo paró a él. Él dijo, no, yo vengo para aquí, yo vengo a buscar lo mío. Yo vengo a que me den lo mío y yo voy a continuar hacia adelante. Amén. Y cómo ver esa convicción de hacerlo. Y en este caso, él sembró esa convicción en sus soldados. Pero lo que él no veía o lo que podemos trasladar ahora es que lo mismo pasa con nuestras generaciones. Cuando nosotros decimos, no, ya va. Ellos son 3 veces más grandes que yo, pero nosotros vamos a conquistar esta tierra. Amén. Entonces nosotros no estamos conquistando esa tierra no solo para nosotros, sino también para nuestros hijos. Amén. Porque como familia estamos peleando esa batalla juntos. Lo mismo pasó con David cuando se fue a enfrentar a Goliat. Saúl, ¿qué hizo? Se paralizó cuando vio esa cosa tan grande. Dijo, bueno, aquí la Biblia no lo dice, pero para mí, si David no aparecía por todo eso, Saúl no iba a pelear, le iba a entregar. Mira, te vamos a servir, vamos a hacerlo de forma voluntaria. Porque tenía tanto miedo que la había paralizado. Pero gloria a Dios que siempre va a buscar a alguien que decida, siempre va a haber un David. Siempre va a haber un David, donde va a decir, mira, yo no parece que soy el que no puedo, parece que yo no tengo vela en este entierro, parece que no sé cómo hacerlo, pero ya va. ¿Cómo tú le vas a hablar así a mi Dios? ¿Cómo tú le vas a hablar así a este pueblo que es el pueblo de Dios? En este caso, ¿cómo el enemigo le va a hablar así a tu familia? Tú tienes que pararte en autoridad y decirle, no, tú no me vas a robar mi matrimonio, tú no me vas a robar a mis hijos, tú no me vas a llevar a mis hijos a prostituirlos en los placeres de la vida. No. Tú tienes que levantarte con autoridad y decir, yo le sirvo al Señor y yo creo un Dios que quiere lo mejor para mí, no solo para mí, sino también para tus generaciones. Mira, dice la palabra, para el que cree todo es posible. Y yo creo en esa promesa con todo mi corazón. Yo creo que en este mundo no existe nada, absolutamente nada imposible para Dios. Que donde hay una persona que cree, que se aferra a Él con todo su corazón, pues el Señor siempre va a hacer algo. Y aunque esto es un tema extenso y sé que pudiésemos hablar mucho más, créele siempre a Dios, porque aun cuando las cosas no salgan como tú esperas, lo siguiente que Dios tiene para ti siempre va a ser algo mejor de lo que tú podías pensar que ibas a tener o que ibas a vivir.
Entonces vale la pena creerle a Dios, vale la pena ser radical con Él, vale la pena buscarlo de todo corazón y no buscarlo para obtener algo a cambio. Buscarlo para que encuentres el corazón de Dios y créeme que cuando lo encuentres te vas a enamorar de una forma que vas a entender que todo lo que viviste antes, todo lo que pasó en tu vida antes no se compara con el gozo de estar en su presencia, con el saber lo amado que eres por Él y los detalles que tiene el Señor para recordarte que Él te ama no por quien tú eres, no por lo que tú haces, sino por lo que tú significas para Él. Vale la pena vivir el Evangelio de Dios. Amén. Nosotros somos un testimonio de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y de verdad que yo sé que hay mucha gente porque nos pasó. Yo estuve en ese lugar donde decías que los cristianos son aburridos. Pero yo creo que todos siempre no podemos ver más allá de lo que nuestros ojos nos pueden mostrar y ver cómo es esa paz, esa alegría con el que podemos vivir nuestro día, cómo podemos vivir con pasión el servirle a Dios, Amén. Vivir nuestro matrimonio, vivir para el Señor. Así es. Y el Señor te regala un gozo que eso no tiene comparación. Yo me puedo parar aquí a hablar y decírtelo, contártelo, pero tienes que vivirlo. Y Amén. el Señor murió para que tú también puedas vivirlo, para que todo aquel pueda vivirlo al 100%, al 200%. Así que el Señor te pregunta hoy, ¿cuáles son esos barcos que tienes que quemar? ¿Cuáles son esos barcos que te impiden recibir eso que Dios quiere para ti, para tu vida, para tus hijos? Amén. ¿Qué es eso que te impide de vivir una vida plena, una vida feliz y no una vida de altos y bajos, de decepciones, de daño, de temor, de miedo, sino Amén. una vida llena en Cristo? Amén. Este ha sido nuestro capítulo de hoy. Esperamos que sea de demasiada bendición para ti. Deseamos que sea un capítulo que marque un antes y un después y que a partir de este día puedas tomar la decisión de seguir radicalmente a Jesús. Dios te bendiga. Síguenos en redes sociales. Estamos como Confía-2 y suscríbete a nuestro canal. Dios te bendiga.